Los cronistas el Inca Garcilaso de la Vega, quien escribió la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y Juan Díez de Bestanzos, quien escribió la leyenda de los hermanos Ayer. Estos dos personajes fueron quienes recogieron dos leyendas importantes en la historia del Perú, que explicaban el origen de los incas y narraban el nacimiento de esta civilización. La primera, que fue popularizada por el Inca Garcilaso de la Vega, que decía que el dios Sol había hecho nacer del lago Titicaca a sus dos primeros fundadores, Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes tenían la misión de enseñarles a vivir civilizadamente. Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, fabricar herramientas y otras labores, mientras que Mama Ocllo también hacía lo suyo, enseñó a las mujeres a hilar, tejer y realizar otras labores. En la segunda leyenda, según Juan Díez de Bestanzos, Manco Cápac, junto a sus hermanos, descendieron de Pacaritambo en busca de un lugar donde fundar su reino y ser reconocidos como hijos del sol. De esta manera los incas explicaban así su origen. Antes de hablar sobre el origen de los incas, debemos conocer las fuentes de información que nos ayudaron a comprender más el pasado y que sirvió a muchos historiadores a realizar una investigación. La reconstrucción de la historia de los incas es una labor en la que intervienen disciplinas como la historia, la arqueología y la antropología. Estas basan su trabajo en el empleo de fuentes escritas, por ejemplo, las crónicas y documentos, materiales como las construcciones, cerámicas y textilerías, y por último las fuentes orales, que son los mitos y las leyendas. Entonces, ahora vamos a clasificar los tipos de fuentes de información. Entre ellas tenemos a las crónicas. Las crónicas son los primeros documentos escritos con información sobre los incas, narrada por los españoles y algunos mestizos indígenas, luego de la conquista del Tahuantinsuyo. Constituyen una información importante de fuente testimonial. No obstante, en el análisis de las crónicas se debe tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Vamos a reconocer un aspecto positivo, que los incas transmitían oralmente los sucesos del pasado de una generación a otra, sin un sentido histórico lineal. 2. Vamos a reconocer algunos aspectos negativos. Los cronistas españoles no estaban preparados para comprender una cultura distinta a la suya. De ese modo, la interpretaron empleando categorías de pensamientos europeos. Otro. El desconocimiento o el dominio parcial de la lengua aborigen no les permitió a los cronistas entender ni transmitir adecuadamente la información que recibían. Los documentos también son fuentes de información que recogen hechos sobre la sociedad inca. Algunas de las ventajas de los documentos es que permitían conocer importante información sobre la percepción que tenían los españoles acerca de la economía y formas de vida de la sociedad. En el segundo tenemos lo que son los datos arqueológicos. Los materiales. Los estudiosos arqueológicos sobre el origen de los incas se han concentrado en la cerámica temprana del Valle del Cusco. La presencia cultural más antigua en la zona se remonta en el periodo de Marcavalle hace unos 1000 años antes de Cristo, en el que se desarrolló una sociedad de agricultores y pastores que fabricaban cerámica y dedicaban tiempo a alabar al dios Sol. Esta región cayó bajo el dominio Wari en el año 750 después de Cristo. Durante el intermedio tardío, la zona recobró su autonomía y permitió el desarrollo de la cultura quilque, cuya cerámica ha sido fechada por los especialistas entre los años 980 y 1390. La relación con la cerámica incaica antigua radica en que ésta se fabricó entre los años 1260 y 1390. A partir de estos hallazgos se han planteado dos hipótesis: que los quilques fueron antecesores directos de los quechuas o incas, y que las culturas quilque y quechua fueron diferentes y que no tuvieron secuencia evolutiva. Los quechuas habían ocupado el Cusco tardíamente. Entonces, con estos datos se proporciona información sobre los incas y sus actividades económicas, sociales y religiosas.
Por último, tenemos a las fuentes orales, los mitos y las leyendas. Una de las similitudes de los mitos y las leyendas es que ambos relatos buscaban explicar un evento o un hecho relevante sobre la sociedad indígena. Como todos los pueblos antiguos, los incas solían explicar sus orígenes y su historia a través de mitos y leyendas, que fueron recopilados por los cronistas. La leyenda de los hermanos Aya, recogida por Juan de Bestanzos, y la leyenda de Manco Cápac y Mamaogyo, relatada por el inca Garcilaso de la Vega, son las más conocidas. Los estudiosos han encontrado que detrás de estos legendarios acontecimientos hay hechos reales. Por ejemplo, los quechuas llegaron a la región de Acamama, en el Cusco, en busca de tierras de labranza. Allí se encontraron con otros pueblos asentados largo tiempo en la región. Tras iniciar negociaciones con estos pueblos, establecieron alianzas con los guayas, los sahuaciray, los antasayas y los alcabizas, mientras que los ayamarcas, sin embargo, se resistieron violentamente a ser dominados. Por ello, los incas lo enfrentaron y después de una larga guerra los dominaron en el siglo XIII. Entonces, para concluir, podemos decir que ambas leyendas buscaban justificar el origen divino de los gobernantes incas, donde había una divinidad ordenadora por la supremacía de un dios, quien envió a sus hijos para fundar un imperio, civilizar a la población, creer en un elemento de la naturaleza y gobernar bajo la autoridad del Inca.